Bien, hoy vamos a desarrollar la unidad número 4 de lípidos, ¿sí? de la Cátedra de Bioquímica de Enfermería. ¿Sí? Si ustedes visualizan, volvemos a la misma metodología, ¿sí? Cuando ustedes estudian una molécula biológica, vamos a definirla, qué funciones cumple y cómo se clasifica. Bien, un lípido nosotros vamos a definirlo como una sustancia, también podemos decir que es una molécula biológica, ¿sí? O también podemos decir que es un compuesto biológico. Pero ¿qué característica tiene? Que es insoluble en agua, pero sí es soluble en solvente orgánico. ¿Sí? Las funciones, ¿sí?, que puede desarrollar un lípido tiene función estructural porque forma parte de los seres vivos exclusivamente de sus membranas plasmáticas. Por eso hablamos de que la membrana tenía fosfolípidos y glucolípidos. Entonces tiene algún tipo de lípido, ¿sí?, dentro de su estructura. Por eso decimos que tiene función estructural. Función de reserva. En los animales, la grasa, los lípidos, se almacena sirviéndole de protección y un aislante térmico. También tiene función energética, porque esa grasa almacenada, ¿sí?, puede ser utilizado como energía. Tiene alto contenido calórico. También va a formar parte de una cubierta protectora, tanto en las plantas, ¿sí?, va a formar cera, y eso es lo que se le denomina cutícula ceria. Ese va a servir de protección y aislante del ambiente, de la humedad, para que las plantas no se descompongan, ¿sí? Acuérdense que el exceso de humedad en una planta hace que se pudra. Entonces, al tener una cutícula ceria, que es un tipo de lípido, le va a proteger del ambiente o el exceso de humedad. Lo mismo pasa con el pelaje y el plumaje. El pelaje de los mamíferos y el plumaje de las aves tiene una cutícula ceria, que es la cera que forma la pluma o el pelo. Y por último, los lípidos son capaces de asociarse para formar hormonas de tipo lipídicas, que también le podemos llamar esteroides, y también puede formar las prostaglandinas. Acá vamos a tratar de diferenciar cada una. Bien, entonces ahí definimos un lípido y las funciones que puede desarrollar un lípido. Ahora vamos a clasificarlo. Nosotros cuando estudiamos a los lípidos los vamos a clasificar en tres grupos: los lípidos simples, los lípidos complejos y las sustancias asociadas a los lípidos. Eso tiene que tener un orden y no nos podemos salir de esa clasificación. Dentro de los lípidos simples vamos a estudiar a los acilglicéridos, ¿sí?, que son los que están formados por el glicerol y el ácido graso, y que va a constituir a la grasa adiposa o también a los aceites. Luego, otro lípido simple van a ser las ceras, que es una sustancia que va a formar parte del pelaje de los animales, el plumaje y la cutícula de las plantas. Bien, después vamos a estudiar los lípidos complejos. Dentro de esos lípidos complejos solamente vamos a tener los fosfolípidos y glucolípidos que se encuentran en la membrana plasmática. Y además a las lipoproteínas. Pero a esas lipoproteínas también las vamos a subdividir en 4: los kilomicrones, las VLDL, las LDL y las HDL. Y luego tenemos las sustancias asociadas a los lípidos. Y dentro de esas sustancias que vamos a tener asociadas, vamos a tener las hormonas esteroideas, ¿sí?, la bilis, que acá no está nombrada, ¿sí?, la bilis, los terpenos, y acá la voy a agregar, bilis o jugo biliar, pero nosotros vamos a estudiar el contenido. Dentro de esto vamos a tener a las sustancias asociadas. Bien, una vez que estudié, ya tengo fijado en mi mente cómo se clasifican, yo tengo que entender que todo lípido está formado por una estructura. Tiene que tener ácidos grasos. ¿Pero qué es un ácido graso? ¿Sí? Son compuestos de cadena carbonada lineal, ¿sí?, o sea que la cadena es larga, lineal, y termina en un carboxilo, o lo podemos decir carboxilo terminal, ¿sí? O sea que todos los ácidos grasos tienen una cadena carbonada y termina en uno de sus extremos un carboxilo. Bueno, ya lo vamos a visualizar cuál es el carboxilo. Bien, además de esos ácidos grasos, pueden ser sintetizados por los animales, pero también los ácidos grasos esenciales que vamos a estudiar, que se llaman omega 6 y omega 3, son los que van a bajar los niveles de aterosclerosis, los niveles de colesterol en las arterias, que justamente son los que provocan el ACV o el infarto, también
lo podemos decir YAM, ¿sí? Entonces, consumir esos tipos de ácidos grasos nos van a ayudar a reducir los niveles de colesterol, de triacilglicero, reduce la agregación plaquetaria, evita la formación de coágulos y se van a convertir en prostaglandinas que están presentes en los pescados marinos, ¿sí? O sea que, fíjense, los ácidos grasos esenciales, que nosotros les llamamos omega 6, omega 3, también podemos tener omega 9, van a estar en pescados marinos, aceites vegetales, aceite de oliva, de lino, de soja, de girasol, las nueces y avellanas. Los ejemplos de los ácidos grasos que tienen esos omega son el ácido linolénico, linoleico y araquidónico. Y también lo podemos nombrar al oleoico, ¿sí? Esos se les llaman ácidos grasos, ¿sí? No saturados o insaturados, ¿sí? Bien, para poder estudiar eso, acá vamos a ver, acá tenemos un ácido graso, es una cadena carbonada lineal y termina en un carboxilo, ¿ven? Este es el carboxilo. Carbono, doble enlace oxígeno, oxidrilo. Este es el carboxilo y esta es la cadena carbonada lineal. Yo me doy cuenta que este es un ácido graso saturado porque las uniones entre carbonos son enlaces simples, no tienen enlaces dobles. Por eso decimos que este es un ácido graso saturado. El ejemplo de este es el ácido palmítico. Si yo lo tengo que dibujar, cuento los carbonos. El ácido palmítico tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carbonos. Uno de los carbonos va a formar el carboxilo y todo lo demás es la cadena carbonada que tiene hidrógeno. Bien. Después vamos a tener otro ejemplo. Acá tenemos el ácido graso saturado también. Esta es otra forma de dibujarlo. ¿Ven? Cada fragmento que se va doblando es un carbono. Entonces, si yo cuento, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Este es un ácido graso, ¿sí? Saturado de 18 carbonos. Tiene un carboxilo terminal y tiene, toda esta representa la cadena carbonada y esta es la que termina en metil, ¿sí? Un metil terminal que es lo mismo que esto. ¿Ven? Acá termina en 3 hidrógenos, ¿ven? Carbono, 3 hidrógenos, que es lo mismo que esto. Es una forma de representar también a la molécula. Y todos estos tienen carbono, hidrógeno 2. Todos son carbono, hidrógeno 2. Bien. Acá tenemos otro ácido graso, pero acá ¿qué tiene de raro? Que se ve el doble enlace. Acá tenemos el ácido linolénico. Y si yo cuento la cadena carbonada, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tiene 18 carbonos, pero tiene dobles enlaces en el carbono tercero, en el carbono sexto y en el carbono noveno. Quiere decir que este ácido graso tiene omega 3, omega 6 y omega 9. En cambio, si yo lo estudio al linoleico, y tiene la misma cantidad de carbono, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero el doble enlace está en el carbono sexto y en el carbono noveno. Quiere decir que tiene ácidos grasos omega, ¿sí? Omega 6 y omega 9. Ya no tiene omega 3. Eso tienen que diferenciar. Bien, después vamos a tener, ¿sí? Otro ácido graso insaturado o no saturado, y este tiene omega 9, el ácido oleoico. Contamos los carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero el doble enlace está en el carbono noveno. Si yo lo cuento, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso decimos que es omega 9. Y por último, el ácido araquidónico, ¿sí? Que en realidad
tiene muchos ácidos grasos esenciales que están en el aceite de pescado marino, ¿sí? Bien, ahora vamos a empezar a desarrollar la clasificación. Como ya dijimos, ¿sí? Los lípidos simples son aquellos también llamados acidiglicéridos y están formados por el glicerol, un trialcohol, que también lo podemos llamar glicerina, unido a los ácidos grasos. Y ahí va a poder formar los TAG, que nosotros le llamamos triacilglicéridos. Y estos van a llegar a formar grasa y aceite. Se almacena en el tejido adiposo, en las células adiposas y forma la grasa. En los vegetales se almacena en forma de aceite en las semillas y los frutos. Pero, ¿cómo se forma ese acilglicérido? Ustedes van a tener que estudiar la estructura. Acá tienen el glicerol o la glicerina. Y se tiene que unir, ¿sí?, el ácido graso, pero la parte que tenía el carboxilo. O sea que se da vuelta. Entonces, si se une un solo ácido graso a un bracito del glicerol, se va a llamar monoacilglicérido, ¿sí? MAG. Si se unen dos ácidos grasos a los dos bracitos, se va a llamar diacilglicérido. Y si se unen tres, se va a llamar triacilglicérido, TAG. Y esa unión que les van a mostrar las profes, a esa se le llama uniones ésteres. O sea que la grasa tiene unión éster. Bien, si seguimos estudiando, vamos a estudiar también a las ceras. La cera también está formado por ácidos grasos, pero de alto peso molecular. Son sólidos e insolubles en agua, porque es un tipo de lípido, y tiene una función de protección y lubricación de los pelos y las plumas. Como ya hablamos, esta cera está en el plumaje y en el pelaje de los animales, pero es un lípido simple. Pero este lípido simple está formado por ácidos grasos de alto peso molecular y está en estado sólido. Por eso la pluma parece una estructura sólida, ¿sí? Pero en realidad es un lípido sólido. Por eso el pato, ¿sí?, no se moja, porque justamente el plumaje de él está conformado por cera. Bien, después de que estudiaron eso, o sea que los únicos lípidos simples son los acilglicéridos y las ceras. Los lípidos complejos, ¿sí?, que es la segunda clasificación, ¿sí?, ahí vamos a estudiar a los fosfolípidos. ¿Cómo está constituido el fosfolípido? Está constituido por ácido fosfórico, glicerol y ácido graso. Y forma la bicapa lipídica de la membrana plasmática. Por eso decimos que la membrana es una bicapa de fosfolípidos. Y en ella está incrustado colesterol y proteínas. Entonces el fosfolípido, ¿sí?, es un lípido complejo que está formado por ácido fosfórico, glicerol y ácido graso. Forma parte de la estructura de la membrana plasmática. Entonces tiene función estructural. Los glucolípidos también es una asociación entre un lípido y un glúcido, un azúcar. ¿Y dónde abunda este? Abunda en la sustancia blanca del cerebro, pero también se la encuentra en la membrana plasmática. O sea que si está en la sustancia blanca del cerebro, es parte de las células que conforman al sistema nervioso. Las lipoproteínas. Cuando hablamos de lipoproteínas, ahí ya tenemos la asociación entre un lípido y una proteína. Una tiene fósforo con lípido, la otra tiene glucosa con lípido, y esta tiene lípido con proteína. Todas son distintas y pueden estar formadas por la unión con el colesterol, la unión con los triacilglicéridos o la unión con proteínas en una sola capa. Bien, ¿y cómo lo vamos a dividir a estas lipoproteínas? Las vamos a dividir en cuatro, ¿sí? Los kilomicrones, que se habla de las lipoproteínas provenientes de la grasa exógena, del alimento. Al decir exógeno, estoy hablando de externo, de todo lo que proviene de afuera en el alimento. En este caso, grasa exógena. Eso se llama kilomicrones. Las VLDL son las lipoproteínas que tienen alto contenido en TAG, triacilglicéridos. O sea que tiene alto contenido de lípidos simples. Después tenemos a la LDL, que son las lipoproteínas que tienen alto contenido de colesterol, y esta es la que se denomina lipoproteína patógena. Esta es la que va a acumular el colesterol en las arterias y es el causante del ateroma o placa que causa los infartos o el ACV. Y luego vamos a estudiar a la lipoproteína protectora, que se llama HDL.
Esta lo que hace es protegernos y va a regular el almacenamiento de la LDL. O sea que va a evitar y va a empezar a sacar el colesterol que se fue acumulando en las arterias. Entonces va a ayudar a regular ese proceso. Si la HDL, sí, regula el almacenamiento de la LDL, de las arterias, y la va a llevar al hígado para que sea destruida y luego excretada por el hígado. ¿Se forma de qué? De los ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6 y omega 9, que están presentes en los aceites vegetales y los pescados marinos. Por eso es importante tener una dieta rica en esos aceites o en esos alimentos. Y eso me van a ayudar a formar lipoproteína protectora y eso me va a ayudar a eliminar al colesterol proveniente del alimento de origen animal, el colesterol malo que se acumula en las arterias. Bien, después vamos a estudiar lo que se llama, ¿sí? Lo que se denomina sustancias asociadas a los lípidos. Cuando estudiamos la sustancia asociada, nosotros nos tenemos que preguntar quién es la que se asoció. Los lípidos asociados están asociados al colesterol. El colesterol es un tipo de esteroide, ¿sí? Que se sintetiza en el hígado. O sea que nosotros el colesterol lo vamos a tener incrustado en la membrana plasmática, es parte de nuestra membrana el colesterol. Después tenemos colesterol proveniente de la comida, de la grasa animal, y después tenemos el colesterol bueno que lo sintetiza nuestro hígado. Entonces eso tenemos que diferenciar, ¿no? El colesterol que se sintetiza en el hígado es a partir de los ácidos grasos saturados. Son degradados en el sistema digestivo, luego pasan al hígado y el hígado los rearma y forma ácidos grasos buenos. Y va a formar el colesterol bueno. ¿Sí? Bien. Y con ese colesterol formado por el hígado, nosotros vamos a formar sustancias asociadas. Entre ellas, las hormonas esteroideas. El ejemplo de esas son las sexuales y las suprarrenales. Obviamente que acá tienen que estudiar un poco más. Las hormonas sexuales la van a dividir en dos, masculina y femenina. Estrógeno y progesterona en la mujer y testosterona en el hombre. Y las suprarrenales van a estudiar los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los androcorticoides. El ejemplo básico de mineralocorticoides tenemos la aldosterona, de glucocorticoides el cortisol o la cortisona, y de androcorticoides, ¿sí? Son las hormonas masculinizantes. O también la podemos llamar DEA, que lo vamos a completar con fisiología. Después tenemos otra sustancia asociada, que es la bilis. ¿Pero qué contiene la bilis? La bilis se forma en la vesícula biliar y contiene ácidos biliares, ácido cólico, litocólico, desoxirribocólico, y eso nos va a ayudar a emulsionar la grasa. Va a participar en la digestión, debilita la grasa y luego una enzima del sistema digestivo va a romper esa grasa y vamos a poder degradarla. Y lo vamos a estudiar más complejo del sistema digestivo. Otra sustancia asociada son los terpenos. Los terpenos son sustancias que fabrican algunos vegetales, son venenos. Las prostaglandinas. Bueno, las prostaglandinas son sustancias que también actúan como reguladoras, son parecidas a las hormonas, pero no son hormonas. Son producidas por todas las membranas de las células. En cambio, las hormonas son producidas por una glándula. Ahí hay una gran diferencia. La glándula produce hormonas, pero acá estamos hablando, y las prostaglandinas son sustancias producidas por todas las membranas de las células. También podemos nombrar que hay otros lípidos, como las vitaminas liposolubles, la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Por esa razón, las cremas que nosotros utilizamos para la piel tienen vitamina A y la única forma de que se absorba la vitamina A es en grasa. Por eso la piel tiene ácidos grasos. Y al colocarnos la crema, la vitamina A se absorbe. Bien, ¿qué más tenemos que saber acá? ¿Sí? El nivel de colesterol normal. El máximo de colesterol que tenemos que tener en el cuerpo es 2 gramos por litro o 200 miligramos por decilitro. ¿Sí? Bien. ¿Por qué tenemos que controlar ese nivel? Porque ya sabemos que hay enfermedades cardiovasculares que van a afectar al corazón y a los vasos sanguíneos. Y es causada por la acumulación de ese colesterol malo y va a formar la placa o ateroma. Pero ya habíamos estudiado que esa placa, ¿quién la formó? ¿Quién llevó ese colesterol? La LDL, la lipoproteína patógena. Y cuando se va depositando en las arterias puede causar
el IAM, el infarto agudo del miocardio, o el ACV. Y los factores de riesgo de estas enfermedades cardiovasculares es la herencia, la edad, el sexo, el tabaquismo, el ser fumador, la hipertensión, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, la obesidad y el exceso de colesterol en sangre. Por eso ustedes lo tienen que relacionar que debemos consumir ácidos grasos esenciales. Tenemos que complementar nuestra dieta con ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9, que lo vamos a encontrar en los aceites de girasol, de oliva, en los pescados marinos. Y eso me va a permitir que forme HDL y que esa HDL me ayude a que no se acumule ese colesterol malo, esa placa en nuestras arterias. Bien, también que vamos a estudiar el índice de masa corporal. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Tenemos que tener el peso y lo tenemos que dividir por la altura al cuadrado. Entonces, con estos índices nosotros podemos decir si el paciente está en bajo peso, en normopeso o si está en un grado de obesidad 1, 2, 3 a 4. Si está el número que nosotros nos da es menor a 18,5, decimos que está en bajo peso. Si tenemos entre 18,5 a 24,9, está en normopeso. Y si me da 25 a 29,9, está en obesidad grado 1, ¿sí? En sobrepeso. De 30 a 34,9, grado 2, de 35 a 39,9, grado 3, y mayor a 40, grado 4. ¿Cómo hacemos el cálculo? Esto tienen que practicar. Lo primero que nosotros tenemos que tener de dato es el peso del paciente y la altura. Entonces nosotros nos preocupamos por la altura primero. Entonces la altura tiene que estar al cuadrado. Multiplicamos 2 veces la altura. 1,60, por ejemplo, de altura, la multiplicamos 2 veces y nos va a dar 2,56 metros cuadrados. Y acá tenemos el peso. Entonces fíjense la fórmula. Peso dividido la altura al cuadrado. Entonces arriba va el peso y lo divido por el numerito que me dio de la multiplicación de las dos alturas. Entonces 59 kilogramos dividido 2,56 me dio 23,04. Acá la unidad que le correspondería es kilogramo por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a mi guía, me dio 23,04. Volvemos a el índice 23,04. Está en normopeso, o sea que está en su peso normal. Pero si tenemos en cuenta a este paciente número 2, una altura de 1,62 m y un peso de 76 kilos. Multiplicamos la altura primero. 1,62 m por 1,62 m me da 2,62. Y el peso era 76 kilos. Entonces, primero dividimos el peso, 76 kilogramos, dividido 2,62 y me da 29,00. O sea que miramos, obviamente la equivalencia, la unidad, kilogramos por metro cuadrado. Miramos, nos dio 29. Entonces, 29. Acá está en sobrepeso. O sea que el paciente, por la altura que tiene, está excedida de peso. Bien, espero que se haya entendido esta unidad. ¿Sí? Vamos a seguir armando más clases, obviamente.